Mis queridos amigos, orar o hablar con Dios es muy importante, de mucho beneficio. Por ejemplo, emocionalmente, cuando tú oras, te desahogas. Cuando tú oras, físicamente te desestresas y te relajas. Y espiritualmente, cuando tú oras al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo bajo la guianza de su Santo Espíritu, obtienes la guía y la orientación que necesitamos, porque todos necesitamos orientación. Te saluda tu hermano y amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común, y estoy aquí para compartirte este importante tema. Orar es importante, pero es mucho mejor cuando tú oras con fe. Así que te invito a que te pongas cómodo. Si es necesario, te pausas al video mientras vas por una libreta y por un lapicero, lápiz donde apuntar, o un vasito de agua, un cafecito, lo que sea necesario para mantenerte atento. Y regresamos en unos instantes. No te vayas, que ahorita vamos a comenzar este pequeño estudio. Aquí estamos y nuestro tema es orar con fe, porque la fe es muy importante. Y mis estimados hermanos y amigos, ese es el cuarto video de esta serie de la oración. En el primer video vimos a quién orar. En el segundo video estuvimos viendo sentimientos en la oración. En el video anterior vimos Dios ora a nosotros, y hoy estamos viendo orando con fe. Con fe. Hay que orar con fe, porque si no hay fe, pues no se obtienen muchos resultados. Y quiero decirte algo, que todas las personas tienen fe, sin excepción. Todos tenemos fe. Incluso los ateos tienen fe. Obviamente, no en Dios. Lamentablemente, no la tienen en Dios, pero sí tienen fe en algo, sí confían en algo, porque es algo que está en nosotros. Ahora, en cuanto a nosotros, los que profesamos la religión cristiana de cualquier denominación, no voy a mencionar nombre, pero hay muchas denominaciones cristianas, tanto católicas como protestantes. eh, Decimos que tenemos nuestra fe puesta en Cristo Jesús, en Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Pero fíjate que desafortunadamente la fe que se tiene, que la mayoría, yo incluso la he tenido, ha sido una fe intelectual. Y ese tipo de fe es una fe que no está regenerada, no ha sido regenerada por el Espíritu Santo. Y esta fe intelectual, amigo, es como decir una fe en falso contacto o en cortocircuito, hablando en la metáfora de la electricidad. Si las líneas no están conectadas adecuadamente, cualquier aparato que tú enchufes, pues no va a funcionar o se puede quemar. Así pasa cuando hay una fe en el intelecto. Sin embargo, cuando la fe es renovada, ha sido renovada por el Espíritu Santo, es como una corriente continua, de tal manera que cualquier artículo, cualquier aparato electrodoméstico o herramienta que tú conectes, te va a funcionar como debe funcionar, porque hay fe. Y el tema de hoy, como aquí estamos viendo, es orando con fe. Y porque la fe, mi hermano, mi amigo, es súper importante y la tenemos que tener todos. Y es el tipo de oración que Dios desea que su iglesia tenga para con Él, que le ore con fe, que tenga confianza, que tenga esperanza y que tenga amor. Así que veamos lo que nos dice la Escritura en el libro de los Hebreos capítulo 11, verso 6, para estar entrando ya en materia. La Escritura nos dice, ponga atención, tú lo puedes ver ahí, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, sin fe es imposible. No se puede agradar a Dios, porque si no tienes fe, fe es una falta de respeto, e incluso es como un insulto y un agravio. Es como, por ejemplo,
que tú te llamas, digamos un ejemplo, te llamas Juan Luis. Yo me presento contigo, hola, mi nombre es Alfredo, y tú dices, hola, mi nombre es Juan Luis. Y yo te diga, no, tú no eres Juan Luis. Pero tú dices, yo soy Juan Luis. No, tú no eres Juan Luis. Estoy poniendo en duda tu persona. Entonces, así es Dios. Cuando tú tienes duda acerca de Dios, pues se siente mal Dios, se siente ofendido. Por eso nos dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dado a que la fe es necesaria para agradar a Dios, esto mete en problemas, desafortunadamente, a nuestros amigos o familiares que son ateos. Están en aprietos porque están menospreciando e ignorando a Dios, y el ignorar a Dios, el menospreciar a Dios, trae unas consecuencias que muchas veces son bastante terribles. Las personas se degradan y, y se corrompen. Quiero que veamos aquí lo que nos dice la Escritura en el Salmo 14, verso 1 al 3. Nos dice que los necios piensan que no hay Dios. Desafortunadamente, así son. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, no miente. Una persona que piensa que no hay Dios, pues la Biblia lo califica tal y como es. Es un pobre necio. ¿Y qué pasa con los necios? Bueno, los necios todos se han pervertido. Los necios hacen cosas horribles y no hay nadie que haga lo bueno. Y Dios, desde los cielos, mira el Señor sobre los hombres para ver si hay alguien con entendimiento que busque a Dios. Pero no es así. Todos se han corrompido, todos han ido por el mal camino, todos se han pervertido. Y la Escritura nos dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es muy triste, es muy lamentable, porque cuando la persona no tiene en cuenta a Dios, entonces este tipo de práctica va conduciendo poco a poco a la persona a una conducta desenfrenada y perversa. ¿Por qué? Porque Dios, o sea, cuando tú tienes el temor de Dios y tú sabes que hay un ser poderoso, como que te detienes en hacer lo malo. Es como un freno, pero como el freno que le ponen a los caballitos o a las mulas o a los burros para que se detengan. Cuando no hay freno, pues anda descontroladamente la persona. Y fíjate, mi amigo, que hay quienes creen en Dios. Sí, en el caso de, por ejemplo, de los cristianos que creemos en Dios, pero creen que Dios está muy lejos y que incluso a Dios no le importamos. Y mucha gente cree en Dios, pero piensa que Dios, a Él no le importa lo que me pasa en mi vida. Y la Escritura nos dice aquí en Job capítulo 22, versos 2 y 13, esas personas dice, ¿no está Dios en la altura de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están, y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? La persona levanta sus ojos al cielo y ve la constelación. Y sí, Dios está allá, en lo encumbrado de las estrellas están. Y la persona piensa, Él está allá. Él no, Él no me ve, o Él no puede juzgarme, Él no puede ver lo que estoy haciendo en la oscuridad. Te equivocas, porque Dios está en todas partes, su presencia está en todo lugar y Él ve todo lo escondido de que hacen los hombres, en lo que ellos hacen en lo secreto, en lo oculto. Dios está enterado de todas sus hazañas o de todas sus perversiones. También el Salmos capítulo 10, verso 3 y 4 nos dice que el malvado se jacta de sus propios deseos y el ambicioso maldice y desprecia al Señor. Esto no es para nada bueno ni agradable. Y no solamente eso, sino que nos dice que levanta insolente la nariz. O sea, muy acá, muy orgullosos la levantan y dicen, no hay Dios, no hay quien me pida cuentas. Y eso es todo lo que piensan este tipo de personas. No es para nada bueno, porque desafortunadamente si no tienes fe en Dios, si no pones en cuenta la presencia de Dios en tu vida, pues se desarrolla una insolencia, un orgullo, una soberbia, y la persona dice, no hay quien pida cuentas, no quien me pida cuentas,
yo no le rindo cuentas absolutamente a nadie. Pero esto no es para nada recomendable, porque tarde que temprano, todo lo que hagamos, sea bueno, sea malo, vamos a obtener recompensa, tal vez recompensas para los que hicieron el bien y siguieron la justicia y creyeron en el Señor Jesucristo, recibirán la consolación y la vida eterna, pero para los que hicieron el mal, no van a recibir cosas buenas. Y esto lo podemos ver. Y vamos a ver una descripción, vamos a leer algo de Biblia, así que tenme paciencia, porque lo que te quiero mostrar es muy importante, porque los que no tienen fe o los que la fe de ellos es una fe intelectual, pues caen en prácticas que no son para nada agradables. Veamos lo que nos dice la Escritura en Romanos capítulo 1, verso 18. Nos dice que Dios, fíjate, pon atención, Dios muestra su ira castigando desde el cielo, sí, porque Dios castiga. Dios es amor, sí, pero Dios en su amor, en su pureza, tiene que ejecutar justicia. Entonces, Él castiga desde el cielo a toda gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad, porque la verdad muchas veces es aprisionada por los seres humanos de acuerdo a sus actitudes, a las actitudes que tienen los seres humanos. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha demostrado. No existe Dios. ¿Cómo voy a conocer a Dios? Bueno, Dios se ha manifestado. ¿Qué nos dice lo siguiente? Lo invisible de Dios, porque no es que Dios no se ve. ¿Cómo voy a creer en algo que no se ve? No. Ok, lo invisible de Dios se puede llegar a conocer. Sí se puede. Sí se reflexiona en lo que Él ha hecho. Por eso el salmista decía, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando tú miras todo eso, cuando tú te miras en un espejo, cuando tú estudias la anatomía, cuando tú estudias las partes del cuerpo, el ojo humano, cuando estudias todo eso, mira, en todo ello está la mano de Dios. O sea que lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Pero en efecto nos sigue diciendo, desde que el mundo fue creado, se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque los malvados en alguna etapa de su vida, aquí lo dice, han conocido a Dios, pero desafortunadamente ellos también decidieron no honrar a Dios ni le han dado gracias, sino al contrario. ¿Qué es lo que sucede? Este tipo de personas que no tienen en cuenta a Dios o que de plano rechazan a Dios, la Escritura nos dice, y la Escritura no miente, que han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado oscuras, y diciendo que eran sabios, se hicieron unos tontos. No lo digo yo, lo dice Dios. ¿Por qué se hicieron tontos? Bueno, porque en lugar de darle la honra y la gloria a Dios, han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. En lugar de honrar y adorar al Dios invisible que hizo los cielos y la tierra, se crean cosas mortales, imágenes de hombres o de animales a los cuales adoran. ¿Y qué sucede cuando la persona cae en ignorar a Dios y empieza a adorar dioses que no son Dios, sino que solamente son ídolos? Dios, dice la Escritura, los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos a otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Dios merece alabanza, pero la persona desecha a Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero busca algo más sin que adorar. Tal vez no tenga un ídolo en sí como un santo o una imagen, un estatua, tal vez no lo tenga, pero tiene su ídolo que es el dinero, tiene su ídolo que es el trabajo, tiene su ídolo que es él mismo. O sea, se termina adorando a sí mismo o adorando a la ciencia, el conocimiento, adorando a su mismo ateísmo, y pues eso no trae nada bueno, no le da la alabanza a Dios,
porque Dios es el que creó todas las cosas y Él merece la alabanza. ¿Y qué sucede? Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas, hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, y de la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Y nos dice, continúa diciendo el Señor, el Espíritu Santo, como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia. ¿Están llenos de qué? De perversidad, de avaricia y maldad. Son envidiosos, son asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, son insolentes, vanidosos, orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender y no cumplen su palabra, no cumplen, no, tú le enseñas la Biblia y parece que le estás mostrando un crucifijo al Drácula, te hacen así, que te vayas, no cumplen la palabra de Dios, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión, pero lo más triste es lo siguiente, estas personas saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros los hagan. Porque aparentemente te pueden dar una cara muy bonita, una cara de satisfacción que están haciendo lo malo e incluso se satisfacen cuando ven a otras personas haciendo lo malo, pero en su soledad, cuando están solos, incluso hasta lloran reconociendo que están totalmente perdidos. Y esto es muy triste, esto es muy lamentable. Por eso, mi amigo, por eso, mi hermano, o sea, aquí la intención es la siguiente, que tú ores a Dios, que tú te comuniques con Dios, que tú empieces a tener una relación personal con el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si tú lo haces y lo haces con fe, vas a obtener la ayuda divina, aunque, aclaro, aún teniendo mucha fe a Dios y cumpliendo los requisitos de agradar a Dios teniendo fe, y tú le pidas una cosa o tú le pidas cualquier cosa, eso no tampoco te va a garantizar que Él te lo vaya a dar. Y te lo voy a decir por qué. Porque Dios no es alcahuete de nadie y Él simplemente te va a dar lo que tú necesitas, no los caprichitos, porque a veces pedimos caprichitos en el nombre de Jesús, con la guianza del Espíritu Santo, se lo pedimos al Padre y Él no nos va a dar caprichos, porque Él es un Dios responsable y así como tú y como yo, que somos padres, si viene nuestro hijo y nos pide una pistola o una navaja, obviamente un padre en sus 5 sentidos no se lo va a dar. Quizá habrá padres que no están cuerdos de su cabeza y le van a dar cosas malas, pero Dios no. Y mi amigo, mi hermano, mi pariente, mi familiar, es muy importante que tú tengas fe. Por favor, que tengas fe, porque si no tienes fe y porque si tú niegas la existencia de Dios, entonces esto acarrea consecuencias como las que hemos leído en el libro de los Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Hay que dar gracias a Dios en todo. Yo me levanto todas las mañanas y digo, gracias Señor por este día que me has dado y vámonos a darle porque así es la vida, hay que trabajar confiando en Dios y hay que tener confianza en Dios. Mis amigos, mis familiares que no son cristianos, sino que son ateos, que reniegan de Dios, mira, no es bueno que hagas eso. Yo te recomiendo, por el bien de tu propia alma, que no le des de patadas al aguijón, que no pelees contra el Todopoderoso, porque el que pelea con el Todopoderoso es como estrellarse con una roca y te haces pedazos. Y luego, ¿qué va a pasar después? Esa misma roca va a caer sobre ti y vas a perecer. No es bueno. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer si no tengo fe? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ¿y qué tengo que hacer si soy un ateo activo? Si no tienes fe, la misma escritura nos da la respuesta, que la fe viene por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Si tú quieres tener una fe sencilla y pura, yo te invito a que leas tu Biblia. Yo te invito que escuches mensajes y predicaciones, pero en muchas ocasiones yo preferiría mejor que te dediques a leer la Biblia. Yo te estoy enseñando la escritura, no te estoy enseñando filosofía, pero no hay nada mejor como que tú aprendas a depender de Dios. Porque hay pastores, hay predicadores que sí son siervos de Dios, que sí son gente comprometida con la palabra, sí lo son, pero también hay muchos que están mal y que no te predican el evangelio puro, sino que te predican un evangelio diluido o un evangelio de basura. Y eso no se vale. Por eso, si no tienes fe, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Esto no quiere decir que no busques un lugar donde congregarte si no te estás congregando. Primeramente, tú que sabes leer, cómprate una Biblia y léela. Léela, estúdiala, medítala, analízala. Y si tienes alguna pregunta, algún comentario, pues me puedes mandar un mensaje en una pregunta, en un tema en lo particular, y yo voy a tomarme el tiempo para responder tus preguntas. Y si no, a tu pastor pregúntale, a tu líder pregúntale las dudas que tenga, o a una persona mayor, porque no hay preguntas tontas, dijo alguien por ahí. Solamente hay tontos que no preguntan. Entonces, ¿qué tengo que hacer si soy ateo? Bueno, mi amigo, mi hermano, si tú eres ateo y estás hasta esta parte del video, mira, yo te felicito porque quiere decir que me has soportado todo mi discurso y pues hay esperanza para ti. Solamente que te voy a pedir que pienses en lo que estoy exponiendo, no lo aceptes. Obviamente tú no aceptas porque eres ateo, pero sí piénsalo, ¿me entiendes? Piénsalo, reflexiónalo, analízalo, y aunque no creas en Dios, aunque tengas dudas de Dios, yo te recomendaría que le digas: Dios, ese Alfredo que estoy escuchando, que está medio así loco, me ha hablado de ti, yo no creo que tú existas, pero por si las dudas, ayúdame. Y cuando tú expones tu corazón o de plano dices: no creo en ti, pero por favor, si existes, ayúdame, el Señor es fiel a su palabra, porque Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque es necesario, mi amigo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es muy necesario que si tú crees en Dios, creas que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero quiero compartirte, porque ya casi estamos terminando, para que veas lo que nos dice aquí nuestra exposición, que hay personas que sí, como te digo, como te dije al principio, de la religión cristiana, desde católicos, protestantes, ortodoxos, de que profesan la fe, que basan sus creencias en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, o incluso el judaísmo o raíces hebreas, un montón de más de denominaciones, o incluso sectas como las de los testigos de Jehová o adventistas que se dicen que son cristianos también. Mira, la denominación es lo de menos, porque la denominación es como los apellidos. Pero la mayoría, desafortunadamente, de las personas que tienen su fe en Cristo, como nos dice aquí, tienen una fe intelectual y no una fe regenerada por el Espíritu Santo. Y la fe intelectual es como un cortocircuito, como un falso contacto, mientras que la fe regenerada por el Espíritu Santo es una fe de corriente continua. Una fe intelectual es una fe a medias, es una fe sin provecho, una fe sin beneficio y, ¿sabes? Es una pérdida de tiempo. Y yo creo que no estamos para perder el tiempo. Yo creo que estamos para aprovechar el tiempo y para meter gol. O sea, no estamos aquí para fallar el penalti. Tenemos la guianza necesaria. Tenemos la palabra de Dios, que si no tienes fe, ella te va a dar la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor.
Y si tienes fe, pero tu fe es una fe intelectual, pues tiene que ser regenerada o de plano eliminada y tiene que ser reconstruida o puesta nueva por el Santo Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu Santo de Dios no está en todo este negocio, es en vano todo lo que se hace, mi amigo. Y la fe intelectual, pues déjame decirte que es una fe como la de los demonios. Y esto no es porque lo diga yo, sino porque así nos lo dice la Escritura en Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un Dios? Porque, oh, sí, yo sí creo que hay un Dios. Pues qué bueno, qué bien. Pero los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo. Y personas cristianas, por ejemplo, que se dicen, no, que yo sí temo a Dios, que yo voy a la iglesia, que yo doy mis ofrendas, doy mis diezmos, hago mis procesiones, pago mis votos y hago filantropía y muchas cosas, tienen fe en Dios, pero es una fe acá intelectual, así como los demonios, pero al menos los demonios tiemblan. Pero esa gente, mucha gente se engaña porque dice creer en Dios. Sí, yo creo en Dios, pero no le teme, no le respeta, desobedece, o sea, no tiene fe. Bueno, su fe es intelectual, no es una fe regenerada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque faltan a sus servicios. Cuando hay día de servicios ponen excusas y no es que estén enfermos, sino simplemente porque le picó un mosquito, ya no fueron a su iglesia, o porque se sienten aburridos, ya no leen la Biblia, no aman a su prójimo y no perdonan. Amigo, eso no. O sea, si tú tienes ese tipo de fe, hermano, amigo, arrepiéntete y pídele a Dios que te ayude porque solamente hay un solo Dios. Ahora dirán muchas personas, bueno, pero es que, ¿qué pasa qué tengo que hacer si yo creo en Dios, pero a la verdad no me he importado y me he corrompido? Pues arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Pero también habrán personas que han menospreciado a Dios y dirán, no creo que Dios me vaya a poner atención. Es lo mismo. El Señor Jesucristo, o sea, tú lo has menospreciado, tú has pisoteado el nombre del Señor y te has portado de una manera pues bastante soez y muy grosero y has sido un insolente, le has faltado respeto a Dios, pero quieres cambiar y dices, no, que no tengo esperanza. ¿Cómo no? Si tienes esperanza. ¿La digo yo? No, no porque lo digo yo. El jefe así lo dijo. Y el jefe aquí lo dice, mira, dice el jefe, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que si tu fe es una fe mediocre, pero quieres que la regenere Dios, ven a Él y Él te va a ayudar, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nos dice también la Escritura aquí, también nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si tú vienes a Dios, si tú te humillas delante de Dios, Dios no te va a echar fuera, porque Él nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado. Pero habrá a veces el caso de que hay personas que sí tienen fe, pero la fe no les alcanza. Ok, como que les falta, como que la batería está baja y ya la marcha, el motor de arranque no da. Bueno, si ese es tu caso, también hay esperanza para ti. Veamos lo que nos dice aquí la Escritura. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y él inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Luego añadió, ayuda a mi incredulidad. Dice, sí creo. Pero luego, cuando vio al maestro, ayuda a mi incredulidad. O sea que a veces hay duda. Y si tienes duda, pues dile que dudas. Y dile, ayuda a mi incredulidad. Y si tú le pides, Él te va a ayudar. Porque la Escritura es fiel que nos dice que al que cree todo le es posible y al que a mí viene, nada, yo no le echo fuera. Tu fe tiene un límite. Mi fe tiene un límite. Por eso es que necesitamos nacer de nuevo. Por eso es que te digo, si te tienes que arrepentir, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, no tienes la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando viene a tu vida, Él te corrige, te regenera o incluso hace un lado esa fe que tú tenías y pone Él la fe que es parte del fruto del Espíritu. Y concluimos con esta lectura que nos dice, y es muy preciosa, acerquémonos pues
confiadamente. ¿Y qué significa confiadamente? Que acerquémonos con fe al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que no te desanimes, así de que si no tienes fe, Él te puede dar fe, porque acuérdate que hablar con Dios es muy importante. Hay muchos beneficios. En todas las áreas de tu vida serás bendecido. Hay que orar y hay que orar con fe. Si te gustó este video, mi amigo, me gustaría, mi hermano, que me dieras un like y que compartas el video. En caso de que no te hayas suscrito, me gustaría que te suscribieras al canal, actives la campanita. Si estás de acuerdo conmigo, me gustaría que me dejaras un comentario. Si no estás de acuerdo conmigo, déjame un comentario. Alfredo, lo que estás diciendo no tiene pie ni cabeza. Estás mal. Si estoy mal en algo, dime, Alfredo, estás mal en esto, en esto, en esto y aquello y lo otro. Y si estás de acuerdo, pues también. Pero sí te pido una cosa. Yo te invito a que te suscribas y veas mis canales. Si no te quieres suscribir, no hay problema. Pero principalmente, suscríbete al Señor Jesucristo y suscríbete como un lector de la Escritura. Dale tu corazón a Dios, arrepiéntete, busca a Dios, ora a Dios, porque la vida es breve. Y si no la aprovechas, y si no oras, tal vez, bueno, no tal vez, de seguro que no vas a salir del atolladero donde te encuentras. Pero si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Descansa en el Señor tus penas y dolor orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Así que me despido de ti, tu hermano y amigo Alfredo Vázquez Medina. Un abrazo a la distancia. Que Dios te bendiga, que tengas un bonito día y estaremos orando por tu familia. Y si quieres que oremos por ti también, Alfredo, por favor, podías orar por mí, por eso y aquello. Lo hago para que te animes, pero no es necesario que yo ore, pero es bonito cuando alguien ora por ti, pero yo te animo a que tú ores. Cuídate, que Dios te bendiga, nos estamos viendo hasta la próxima. Saludos y abrazos a todos y que Dios te bendiga en abundancia. Chao, chao.